¿Venías con tu padre? Venía con mi papá y con mis dos hermanas y yo. Ajá. Y verdaderamente cuando dejamos en la Italia, a Génova, cuando nos alejábamos, queríamos llorar, pero veíamos que todo se alejaba tanto lejos el infinito, que empezamos a tener amor por ese barco, como si fuera una casa que tal vez propiamente así con mucha gente nosotros no habíamos tenido. Tanto es verdad que cuando llegamos, yo y mi hermana Adriana, que era la más chiquita, lloramos, no queríamos bajar, y allá estaba lleno de gente, de italianos que esperaban a sus familiares con los pañuelos que se movían así. Nosotros no entendíamos nada y no queríamos bajar. Se habían acerenciado con el bar. Tantísimo, y mi papá decía, está Gino, tu tío, que mira que viene de Rosario a buscarnos, y nosotros nada, no queríamos quedarnos ahí. Es un poco el sentimiento profundo que tenemos dentro de nosotros. Queríamos irnos, pero al mismo tiempo queríamos quedarnos allá, ¿no? Lo interesante de la historia que vos llevás y narrás también es que como la línea de el nono, la línea de papá, después vamos a hablar de Federico, también te pudieron dar sustento a vos para encarar ese desafío que tuviste cuando saliste electo. Cierto. Porque según nos contaste vos, era un desafío muy grande. Sí. Y cuando viste que nadie se presentaba, te presentaste. Cierto. Ganaste la primera elección que te fueron robadas. Me fueron robadas. Te insistís, después te volvés a presentar y al fin ganás. Cierto. Sos elegida senadora de Italia. Del 2008. Como dicen ustedes. De la República Italiana. Dell'estero. Dall'estero. Dell'estero. Gli eletti all'estero. Los elegidos en el exterior. Los elegidos en el exterior. Es ahí cuando te llaman de Pinerolo, porque dicen, bueno, esta que fue nuestra hija y que se fue cuando era muy pequeña, cierto, hoy vuelve a Italia, pero como senadora. Cierto. Dice, y visitaste oficialmente tu cierto, pueblo, digamos, sí, ¿no? Oficialmente me hicieron de agasajo, que uno no lo puede ni siquiera creer, ¿no? En el diario que se llamaba Valchisone, que es uno de los diarios importantes como si fuera acá la capital, decía, se fue como emigrante y volvió como senadora. Yo quiero compartir con los oyentes otra cosa más. Todavía me duele el haberme olvidado de ir al reconocimiento que hace muy poquitos días te hicieron aquí en Rosario. Sí, Este es un reconocimiento que le hacen a Mirella desde el Gobierno Nacional, sí, de la Comisión del Senado y de Diputados de Relaciones Exteriores, porque tiene que ver con la participación que Mirella tuvo cuando fue senadora en defensa de las Islas Malvinas. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, porque el embajador a Roma, argentino, quería encontrar un grupo de personalidades, digamos así, de ayuda para la Malvina. Y me invitaron a mí también, como también a otros senadores y diputados, entre el cual es Ricardo Merlo, que es el presidente de la línea donde yo fui elegida, el MAIE, Movimiento Asociativo degli Italiani en el Exterior. Bueno, y cuando salgo, viste, todos hablan, todo discute, todo dice, todo dan su opinión, pero después como si nada sucediera, ¿no? Como que es importante unirse, charlar, pero en definitiva el concretar alguna iniciativa no la veía. Y entonces le digo al embajador, mire, si usted me lo permite, yo tengo me ha ocurrido una pequeña, la meto en acción y después le pregunto si a usted le agrada, le parece bien. Bueno,
pensé que era importante, primero, no solamente ser yo, pero también intervenir a Ricardo Merlo, decirle, mira, a mí me gustaría hacer una nota así al secretario general de la Naciones Unidas, que es Battimón, que es el que tiene las relaciones con el Reino Unido y la Argentina. Prepararle una linda nota a nombre mío, vos como Senado, vos a la Cámara, y hacerlo firmar a los senadores, pero no solamente de una parte de izquierda o de la derecha, ¿no? De todos los grupos políticos que hacen parte del Senado. Y bueno, y le pregunto y él dice, sí, que hacemos esto, sería verdaderamente una cosa muy bien, un poco difícil, porque mira, los senadores en Europa, nosotros tienen relaciones con Reino Unido y no queremos ponernos en una situación tan delicada como esta. No, yo voy a encontrar el modo, la manera, insomma, de poder dialogar con ellos. Y así fue. La nota era muy buena, decíamos que nosotros deseamos que esta misiva que venía enviada a él era porque él en este momento consideramos que era más de 30 años que la Argentina y el Reino Unido no habían más tenido relaciones y era importante. No pretendíamos que la isla Malvinas fuera Argentina, pero que empezaran a negociar, ¿no? Y le gustó la idea y firmaron todo. Y cuando se la entregué al embajador le dije, mire, esto es un trabajo que lo he hecho yo, pero agradecido a los que lo han firmado. Y no es mío particular de Mirella Giai, ¿no? Pero es de la comunidad italiana en el exterior. Un agradecimiento que los italianos en Argentina contribuyan también, porque se reactiva esta relación. Emocionante, ¿no? Emocionante, y aparte, bueno, hace pocos días vinieron a reconocerle esa actividad que hizo. Sí, la Cámara de Diputados por unanimidad votaron que sí, que era importante. Le entregaron ese reconocimiento. Una medalla. Sí, una plaqueta hermosa. Bueno, la vida siguió, ustedes fueron haciéndose grandes. En un momento te acercás a una institución que se llama INCA. Sí, pero primero de eso, en el 56 participo en la primera asamblea de la familia piemontesa, la constitución de la Asociación Familia Piemontesa. Ajá. En el club italiano, ese que está ahí en la calle Buenos Aires. ¿Sí? Y bueno, resulta que un piemontés se mete en el diario de la capital, dice, un piemontés busca otro piemontés. Nos encontramos el sábado a las 5 de la tarde en el club italiano. No creo que éramos 1000, pero que casi éramos 1000. Y hay una pergamena grandísima, y allí también yo me puse la firma, y fue el primer contacto que me pude empezar a querer un poco el lugar donde estaba, por encontrar gente que podía hablar con ellos con mi dialecto, y que entendían en nuestra angustia, en nuestra gana de poder arriesgar, tomar vida en este país, ¿no? Y así que fui fundadora, hace parte de esta asociación Familia Piemontesa. Canté en el coro de la familia piemontesa, después ahí sí me alejo un poco de ahí y entro en otra fase, que no es el patronato Inca. El patronato Inca es mucho después. Pero contanos del patronato Inca. Bueno, en el patronato Inca entro en el 1970.
¿Eso qué era? Es un patronato que depende de la CGIL, un sindacato de izquierda italiano. Ajá. Y el INCA es un Instituto Nacional Confederal de Asistencia, donde ayuda a hacer los trámites de jubilación, de asistencia, de toda la partida de documentación, un poco una ayuda también al consulado en el trabajo y atender también a la persona que se encuentra ya en una edad bastante avanzada, solo, triste, empezando los trámites de jubilación. Entonces ahí había un señor que se llamaba Mario Pellegrini, un toscano, que hacía muchos años que vivía en este país, pero él no sabía manejar toda la documentación. Yo tampoco, pero el italiano sí. Y entonces me ofrecen ese trabajo y él me dice, a veces Armando, eso es todo tuyo. Y ahí lo empezaste a llenar de papel. Y ahí cuando lo abro se cayeron todos los papeles en el suelo. Un desastre. ¿Sabes lo que era? Encontrar todos los documentos, ponerlo en orden. Y ahí empecé con cariño, porque mi presidente del INCA, que era de Buenos Aires, que se llamaba Ferdinando Luisio, que también era un emigrante que venía de Italia, había luchado por la conquista de la tierra ya, ¿no? Era una persona de mucho... Y me dice, mira, vos ahora no sabéis absolutísimamente nada, pero si querés venir una buena funcionaria del patronato Inca, tenés que pensar que este señor que está sentado ahí adelante tuyo es casi el último trámite que hace en su vida. Si vos te equivocás, le arruinás sus últimos años de vida. Pero no solo esto, vos también tenés que entrar a formar parte de la comunidad italiana, porque ahí si vos tenés toda tu tristeza y tu historia, hay otra historia que también a lo mejor son más grandes que la tuya y más dolorosa, como por ejemplo la salida de un barco, y si vos no estabas bien de salud y en ese momento una mamá tenía un hijo enfermo, lo tenía que dejarlo ahí. Y ella salir y hacerse cargo de los parientes que quedaban allá en Italia, porque no lo podían. Y esto es una angustia, una desesperación. Sí. Porque historias muy tristes. Muy triste. ¿No? Bueno, y ahí empiezo a trabajar con un cariño que no te digo. Me encuentro porque ahí me salían todo, de llevar el trabajo a casa, estudiaba, preparaba, me hacía valer, porque me daba pena de no conocer. Y entonces me anotaba todo lo que me estaban pidiendo, porque venían y me pedían cosas que yo no las sabía. Porque los trámites de jubilación son trámites muy delicados. Entonces, después una vez al mes venía alguno de Buenos Aires y me daba indicaciones y yo con una satisfacción grande. Los primeros documentos que llegaban, el convenio bilateral con Italia y la Argentina, era una cosa extraordinaria. Todavía el IMSS estaba en calle Sarmiento, pero allá al fondo. Boazo era secretario de ese ministerio y yo peleaba porque me iba con los italianos y casi no la atendían, o la chica que la atendía tenía otra actividad que hacer, aparte que le era muy difícil trabajar con documentos que estaban escritos en italiano. Claro. Y entonces digo, yo quiero hablar con el director. Y él me dice, ¿qué me viene a hacer? ¿Un problema laboral? Yo me quedé seca. Digo, no, yo no vengo acá por esto. Al contrario, la chica que está haciendo, se llamaba Lucy, que está haciendo ese trabajo, verdaderamente una persona que no solo que hace ese trabajo, pero también atiende a otro argentino que viene por otro trámite. Si bien yo lleno todos los formularios, ella también lo tiene que controlar para poderle poner la firma.
Y así empezamos. Me decía llevaba 4, yo llevaba 7. Me llevaba todo el trabajo a casa, lo preparaba de noche porque de día. Tenía 70, 80 personas por día, era una cosa de no poder creer el trabajo. Y con qué cariño, con qué amor he hecho eso. Yo te digo que es una historia, que te tuviera que contar tanta historia de ahí. No. Porque cada trámite encerraba seguramente. Cada trámite era un drama, una historia. Diferente cada una, ¿no? Después del golpe militar, buscaban a gente, no le dejaban hacer el trabajo, la vigilaban, desconfiaban de ella, la requisaban, entraron a su casa, así fue, ¿no? Así fue. Fesset en persona. Es cierto, así es. Bueno, yo la verdad es que hacía mucho tiempo que la gente venía porque eran italianos y no, encontraron un lugar entre el consulado y nosotros, yo como patronato, sabíamos que éramos gente que entendía el sufrimiento y por ahí venían y decían lo que le había pasado en su casa. Bueno, yo un día llego a casa con mi hija Daniela, que en aquel entonces era chiquitita, ¿no? Creo que debe ser en el 64, o en el 70, cuando tenía 6 o 7 años. 6, 7 años. ¿Cuánto? 6, 7, 8 años. 7, 8 años. Entonces encuentro a mi papá, que me está esperando lejos, y dice, mira, no te vayas a casa, porque están todos los militares rodeando tu casa y está ahí uno de los torturadores más grandes que hay, que se llama Cefe. Y yo digo, ¿qué hay? Si yo no he hecho nada, ¿por qué no tengo que ir a mi casa? Porque yo soy testuna, soy piemontesa testuna. Y entonces voy. Cuando llego, digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede acá? ¿Qué hacen ustedes acá? Un poco de prepotencia, ¿eh? Y dice, ¿usted quién es? Y yo soy la dueña de acá. ¿Y sabe quién soy yo? No, yo no sé quién es usted. Yo soy Cefe. ¿Y a mí qué me importa? Esta es mi casa. ¿Usted tiene un mandato para revisar? Quiero entrar adentro, ¿no? Dígame dónde está en la lista de la gente que usted está ayudando. Yo no tengo ninguna lista. Entonces entro adentro, me había levantado todo el piso, un desastre. Y en eso tenía Daniela a mano, Daniela tenía 6 o 7 manos. Y entonces dice, no, esto es una vergüenza. Todos los vecinos, te imaginabas, en este caso era una cosa, habían hecho, rodeado toda la cuadra, qué sé yo. Y entonces dice, sí, te haces la prepotente vos. Bueno, venite que factura conmigo. Y yo subo en el coche. Los vecinos se pararon ahí para que no arrancara el coche. Y en esto me doy cuenta que tengo a Daniela en la mano. Entonces él empieza a andar la coche y yo le digo, en ese momento no sabía más, perdía esa cosa que vos no sabés, ¿qué diablo estás haciendo? Entonces le digo, mire, y dice, ¿qué pasa? Dice, ¿puede parar un momento el coche? Dice, ¿Qué sucede? Dice, mire, digo, yo no hago ninguna resistencia porque yo no he hecho nada. Aparte, soy una funcionaria de un patronato italiano muy importante. Y tengo mi hija acá que tiene 6 o 7 años, yo creo que tenía 7 años. Digo, ella no tiene ninguna culpa. ¿Y qué querés? Quiero que usted me permita que ella baje y que vaya con la vecina que la atienda. Ella esperó un rato que para mí fue eterna. Y dice, baja esa cosa, le dice al chofer, baja esa cosa, que era mi hija, ¿no? Y yo respiré, te puedo asegurar que verdaderamente fue un momento de dolor tan grande que no pensaba ni siquiera yo, pensaba ella. Y ya fue después con una vecina, la agarraron y todos los vecinos, porque los vecinos nos conocíamos. Pero el cual en el libro que vamos a escribir, hay una señora que no la veo de aquel tiempo, y el otro día fue al Inca, donde trabaja Daniela, y me llama, y yo le digo, mira, yo quiero que vos me escribas 2 cosas importantes de cómo me veías a mí en aquel entonces, y ese día que me llevó ese... Dice, no tengo ningún problema, te lo voy a escribir porque fue una cosa que me la lleva adentro toda tu vida. Yo entré adentro, eran las 6 de la tarde y salí a las 4 de la mañana. ¿Sabes?
interrogatorio que no había escrito ninguna, no había firmado la entrada y no firmé cuando salí. Cuando salí, bueno, todo lo que me preguntó yo no sabía nada en absoluto no sabía nada. Y cuando salí, sabía que andaban esos coches de tela que no tenía targa de atrás, ¿no? Eran las 4:30 de la mañana, no pasaba un coche. Yo vivía en Córdoba al 6400 y veo ese coche que pasa y digo, acá me agarran, me llevan, me desaparece. Era solamente para asustar, porque pasaron 3 o 4 veces. Yo te puedo asegurar que si no me caí en el suelo, no me caigo nunca más.